La Iglesia Cristiana Volvamos a Dios en Puerto Barrios Izabal presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida, un programa presentado por el pastor Juan Chamalé. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. Jesucristo, la luz que alumbra tu camino. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación, el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos. Que vayamos a la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en su capítulo número 12, vamos a estar leyendo en esta hora. Capítulo número 12 de segunda de Corintios, gloria sea al Señor. Su verso número 14, 15 vamos a estar leyendo, y luego nos vamos al versículo número 20, gloria sea al Señor. Aleluya, hay un encabezado allí, y ese encabezado pues automáticamente nos dice lo que vamos a leer. Gloria sea al Señor. Miren lo que dice el capítulo 12, verso 14 y verso 15. Dice así la palabra para edificación de nuestras vidas: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado
menos. Nos vamos al verso número 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Poderoso es Dios. Hasta ahí llegamos con la lectura. Tome su lugar en esta hora. Saludamos al pastor en este lugar. Y vamos a estar hablando, gloria sea al Señor, un poco, gloria sea al Señor, después de haber leído estos versos, la preocupación del apóstol Pablo hacia la iglesia de los Corintios. Gloria sea al Señor. Vamos a hablar bajo el tema pecados no visibles. O sea, esto no se ve a simple vista, pero esto estaba allí. Y el apóstol Pablo le escribe precisamente a la iglesia de Corinto y llama la atención porque la iglesia de Corinto, gloria sea al Señor, o dentro de la iglesia de Corinto, amado hermano, había un mover extraordinario de los dones del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a todos, gloria sea al Señor, y que cada uno de nosotros podamos ver, gloria sea al Señor, que realmente, amado hermano, necesitamos muchísimo de la ayuda de Dios. Necesitamos muchísimo, amado hermano, como el Señor Jesucristo lo dijo allá en el Evangelio según San Juan, gloria sea al Señor. Él dijo que debíamos estar adheridos a la vid y que teníamos que de la vid extraer todo lo que necesitamos, gloria sea al Señor. Y así tiene que ser en nuestra vida para poder ver los frutos que Dios desea de cada uno de nosotros. En otras palabras, nadie de nosotros merece palmadas en la espalda. Todos, esta palabra nos lee, amado hermano, y eso es lo maravilloso de esta palabra. Él nos lee nuestra vida. Pero vamos a ver, gloria sea al Señor. Mire lo que el apóstol les dice. Iba a ser su tercera visita, gloria sea al Señor, a la iglesia de Corinto, y note que él, la preocupación que tiene, aunque habían rumores de las personas diciendo, Pablo levantó a iglesia porque Pablo requiere un poco más de recursos. Pablo levantó iglesia porque Pablo quiere recibir un poquito más. Habían esos comentarios. Y note que por eso él le tiene que hacer la aclaración a la iglesia. Voy por tercera vez y estoy preparado, les dice él, para ir a vosotros. Y mire lo que agrega, no les voy a hacer gravoso, o sea, no pretendo que me den ustedes a mí. Mire cómo lo dice, no busco lo vuestro, sino a vosotros. O sea, mi interés son ustedes, gloria sea al Señor. Pues no deben atesorar, ¿quiénes dice? Los hijos para los padres. Mire lo que él menciona, sino los padres para los hijos. A mí me llama la atención eso, porque yo vengo de una familia de padres de escasos recursos, pero con una postura. Mi padre tenía una postura que a mí me encantaba, una postura muy varonil, de hombre, que cuando yo llegaba a casa, aunque ellos fueran de escasos recursos, y yo llegaba, él siempre tenía algo que ofrecer. Te ofrezco tal cosa. Yo decía, ellos son de escasos recursos, yo debiera traer. Pero él, te ofrezco tal cosa y querés tal cosa, y hermano, era una cosa impresionante. Y cuando yo leía esto me recordaba de eso. Son los padres, dice el apóstol Pablo, que atesoran para los hijos y no los hijos para los padres. Miren esa postura tan maravillosa. Verso 15, y yo con el mayor placer, mire esto, mire cómo lo coloca él, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré, mire qué maravilloso, del todo por amor de vuestras almas. En otras palabras, no es cierto que yo levanté para recibir, que yo levanté iglesia para obtener, no, yo mismo me gastaré, dice él.
Y mire lo que sigue diciendo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, mire cómo lo dice él, sea amado menos. Y luego vamos a ver por qué. Él dice esto, yo los amo más, pero ustedes me van a amar menos. Verso número 20, aquí les dice el por qué. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Y yo, dice, sea hallado de vosotros cual no queréis. En otras palabras, quizás a ustedes no les va a gustar la forma en la cual yo les hable cuando llegue. No les va a gustar lo que yo voy a corregir en ustedes. ¿Ha visto usted que cuando nosotros corregimos a nuestros hijos como que somos amados menos? Como que ya no nos quieren porque no les gustó. ¿A quién le gusta la disciplina? Ni a nosotros, hermano. Pero la tenemos porque nos toca. Porque ya llegamos a ese nivel que hay que tener una disciplina. Porque tenemos que alcanzar madurez. Entonces note que Él les dice, yo no voy a ser quizás hallado por ustedes como ustedes quieren. Gloria sea al Señor. Y les agrega por qué. Que haya entre vosotros. Mire lo que Él percibía que había en la iglesia. Y que por esta razón les tenía que llamar la atención. Hayan, dice él, contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desorden. Es una lista, hermano. Y es una lista amplia. Y cuando lo leemos así, amado hermano, eso se lee fácil y se lee rápido. Y pareciera, gloria sea el Señor, que no son cosas muy fuertes. Pero vamos a adentrarnos a algunos ejemplos, gloria sea el Señor, para que vayamos entendiendo en realidad qué era cada una de esas cosas. Y Él empieza, gloria sea el Señor, enumerando las contiendas. Poderoso es Dios. ¿Cómo comienza una contienda? Y yo le voy a narrar, gloria sea al Señor, cómo un niño le preguntó precisamente eso a su padre. Y el niño le dice a su padre, ¿cómo comienza la contienda? Y su padre le respondió, bueno, le dice, imagínate que los Estados Unidos tuviera un desacuerdo con Inglaterra. Y la madre interrumpió. Algunas madres interrumpen. Ella interrumpe y dice, los Estados Unidos no tiene desacuerdo con Inglaterra. Y el padre dijo con tono irritado, este es solamente un caso hipotético. Ella levantó la voz. Estás confundiendo a Juanito. Y él gruñó. No lo estoy haciendo. Y el niño miraba a los dos y dijo, olvídenlo. Hoy entiendo dónde empieza. Las contiendas. El niño se percibió rapidísimo. ¿Dónde inician? Inician en los desacuerdos. Yo no estoy de acuerdo. Y eso, hermano, eso no hay que ir a otro país. Eso lo vemos en el hogar, eso lo vemos en la escuela, eso lo vemos en el trabajo, eso lo vemos en todos lados. Una contienda no es algo que está en un rincón ni está encerrado. Eso brilla a plena luz del día. Hay elementos que son una chispa. Mire esto. Porque necesitamos no solamente ver qué es la contienda, necesitamos, amado hermano, encontrarla. Si ella está en la casa, somos contenciosos. Si ella está en el trabajo y el que inicia la chispa soy yo soy contenciosa. Por eso necesitamos ver. Hay elementos que son como una chispa que desata la contienda. Vayamos a Proverbios y ahí vamos a ir viendo, gloria sea al Señor, cómo es que está esa chispa, gloria sea al Señor, lo que la enciende. Proverbios capítulo número 13, su verso número 10. Mire lo que dice. Ciertamente, dice el proverbista, verso 10 del capítulo 13, la soberbia concebirá ¿qué? Contienda, mas con los avisados está la sabiduría.
La soberbia concebirá. Note que ella es el inicio. La soberbia es la que da a luz la contienda. ¿Y qué es soberbia? Ahora le explico, y eso es bueno que nosotros lo vayamos buscando dentro de nosotros. Escaneémonos un poco. La soberbia es el sentimiento. ¿Cuántos tienen sentimientos? Todos. Pero este sentimiento es el sentimiento de superioridad frente a los demás. Yo me creo más que los demás. Dice entonces que es ese sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo, que nosotros a eso le decimos orgullo. Eso es soberbia, poderoso es Dios. También dice que es ese sentimiento de rabia o enfado que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad. Eso también es soberbia. En otras palabras, está lloviendo, pero yo me enfado. A mí me molesta que esa lluvia no me permitió llegar a tiempo, que el tiempo que me rodea es malo. Y entonces yo me enciendo en rabia, en enfado. Eso demuestra que en mí hay orgullo, que en mí hay soberbia. Se dice que la soberbia es un ingrediente presente en todas las peleas. En otras palabras, donde hay orgullo, tendrá que haber pelea. Y lo contrario a la soberbia es la humildad. Gloria sea al Señor. Y fue Cristo quien dijo, gloria sea al Señor, que debíamos imitarlo a Él, que Él es manso y humilde. Gloria sea al Señor. Note que la solución entonces es nuestro Señor Jesucristo, imitarlo a Él. Gloria sea al Señor. Dijimos que hay elementos que son como una chispa que desata la contienda. Avancemos ahí en Proverbios, capítulo número 15 y su verso número 18. Hoy vamos a leer varios versículos para que vayamos aprendiendo. Mire lo que dice el verso 18. El hombre iracundo. Ahí hay otra chispa que enciende. Dice, promueve contienda. O sea, si yo soy una persona iracunda, es seguro que yo promuevo contiendas. Mas el que tarda en airarse, mire qué maravilloso, apacigua la rencilla. El hombre iracundo lo que hace es que promueve. Y vamos a ver por qué. Mire lo que dice el capítulo 30 y ahí nos va a desenvolver un poquito más lo que estamos hablando. El capítulo número 30 y el verso número 33. Mire lo que dice. Ciertamente, el que bate la leche sacará mantequilla. Y el que recio se suena las narices, ¿qué sacará? Sangre. Y el que provoca la ira causará contienda. Note eso. Por eso el versículo anterior nos dice, si eres iracundo, es seguro, habrá pelea, gloria sea el Señor. Y una persona, gloria sea el Señor, que continuamente está, gloria sea el Señor, irritando a otros, gloria sea el Señor, sacará entonces, ¿qué? Sacará precisamente, gloria sea el Señor, esa contienda. Poderoso es Dios. Y eso lo vemos, amado hermano, en muchos lugares. Reitero, eso está en el hogar, eso está en la escuela, eso está en el trabajo, eso está por todos lados. Y a esas personas que les gusta promover o provocar a ira, se les llama personas hostiles. ¿Qué significa eso? Es alguien que ataca, que agrede, que molesta a alguien con insistencia. Si usted detecta que usted es una persona que le gusta irritar a otro, sacar la ira de otro, usted es una persona, gloria sea al Señor, hostil.
le gusta hacer eso. Y, todo eso es lo que vamos escaneando, gloria sea al Señor. Pero avancemos o volvamos allá a la segunda carta de los Corintios, porque necesitamos avanzar. Ahí donde iniciamos, segunda de Corintios capítulo 12 y su verso número 20, que es donde tenemos el listado, gloria sea al Señor. Después de contienda, ¿qué palabra aparece? Envidias. Dice que la envidia es una emoción poderosa. Puede ser increíblemente destructiva en nuestra vida. Mientras que como cristianos, miren lo que estamos llamados a hacer como cristianos. Estamos llamados a vivir nuestras vidas de una manera que agrade a Dios. A amarnos unos a otros. ¿Cuántos sabemos que eso lo dice la Biblia? Poner a los demás antes que nosotros mismos. ¿Sabe que eso dice la Biblia? La envidia es un pecado que va en contra de esos valores. Mire qué tremendo. Gloria sea al Señor, esa emoción dentro de mí va en contra de lo que Dios ha dejado. La envidia es un sentimiento de descontento o resentimiento. ¿Ha sentido alguna vez eso? Nadie, gloria sea al Señor. ¿Quién va a decir amén? No decimos amén, todavía lo estamos buscando. Gloria sea al Señor. De descontento, resentimiento hacia las posesiones, cualidades o logros. Mire qué tremendo. Posesiones, cualidades o logros de otra persona. Y vamos a encontrar ejemplos bastante fuertes. Vayamos a Génesis. No pierda segunda de Corintios porque tenemos que regresar para seguir viendo el listado. Pero mire lo que dice en Génesis. No lo vamos a leer todo. Pero mire, ahí en el capítulo número 4 está una historia que la mayoría de nosotros conocemos. Es la historia de Caín y Abel. Y yo le pregunto en esta hora, ¿cuántos han leído la historia de Caín y Abel? La hemos leído. Yo le pregunto, ¿qué hizo Abel para provocar a ira a su hermano? ¿Qué haría Abel? ¿Lo molestaba? No lo molestaba. Mire qué increíble. Abel no hizo nada, pero Caín se llenó de envidia, porque ambos llevaron la ofrenda a Jehová y la de Abel fue recibida y la de Caín fue rechazada. Caín se llenó de envidia, pero aparte de eso se llenó de celos. Mire cuántas cosas llegaron a la vida de Caín. Se llenó de envidia, se llenó de celos y automáticamente se llenó de ira. Y al llenarse de ira, ¿qué le hizo a Abel? Casi nada, lo mató. Mire qué tremendo. Note que todo empieza, gloria sea al Señor, por algo quizás pequeño, por algo que quizás podríamos decir, no, eso es insignificante, hermana. Yo a veces he sentido esa envidia porque promovieron a mi compañero de trabajo y a mí no. Yo a veces he sentido eso cuando en la escuela mi compañera llevaba mejores útiles que yo. Yo a veces sentí eso cuando aquella tenía mejores calificaciones que yo. Yo a veces sentí eso, sí. Mi compañera era más linda que yo, le chiflaban más que a mí. Como que alguna vez sentí eso. Pero note lo grave que es, lo malo que es, y mire a dónde puede llevarnos. Mire lo que dice, gloria sea al Señor, con el segundo ejemplo, ahí en Génesis, capítulo número 37. Igual, no vamos a leerlo todo, pero sí vamos a ubicarlo porque es ahí, gloria sea al Señor, donde aparece la historia. Y aparece la historia, dice ahí en el encabezado, que José es vendido por sus hermanos. ¿Cuántos han leído esta historia? La hemos leído, a veces algunos la escucharon desde que eran niños, gloria sea al Señor. Pero mire qué interesante, José y sus hermanos, y ahí dicen en el encabezado, José es vendido por sus hermanos. ¿Qué llevó a sus hermanos a vender a José?
La envidia. Dice que se llenaron de envidia. ¿Y por qué se llenaron de envidia? Porque el papá favorecía a José. Le hizo una túnica de colores, lo amaba más que a sus hermanos, le daba un lugar preferente más que a sus hermanos, y ellos se llenaron de envidia y terminaron vendiendo lo poderoso es Dios. Mire el verso número 3, y amaba Israel a José. Note que la Biblia nos está diciendo la realidad, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Note, ahí está. La envidia llevó a aquellos hermanos a vender a su propio hermano. Querían matarlo, pero no llegaron a matarlo, lo vendieron, obtuvieron cierto beneficio. Dios no permitió que lo matasen. Pero mire el tercer ejemplo, gloria sea al Señor. Y aquí estamos hablando de la envidia. Note por qué el apóstol dice, yo deseo que eso no esté en ustedes. Y si está en ustedes, yo deseo que ustedes pidan perdón y empiecen a rechazarlo. Gloria sea al Señor. Vayamos a Primera de Samuel. Aquí nos aparece el tercer ejemplo, gloria sea al Señor, de envidia. Primera de Samuel, y lo vamos a ver en el capítulo número 18. Igual no vamos a entrar en toda la historia porque no nos alcanzaría el tiempo, pero al menos vamos a ver ahí, gloria sea al Señor, el encabezado de Primera de Samuel en su capítulo número 18. Si alguien lo encuentra, me hace favor de leerlo. Gloria sea al Señor. Capítulo número 18 y su verso número... miren lo que hay en el 6. Hay un encabezado en el 6. ¿Y qué dice ahí? Saúl tiene celos de David. Note que no eran niños. Eran personas adultas y eran personas a quienes Dios ya había llamado para ciertos privilegios. Aconteció que cuando volvían ellos, dice, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y mire el 7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Mire el 8, y se enojó Saúl, poco, en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo a David, dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el rey. Mire cómo se encendió. ¿Hizo algo David para que se encendiera el rey en ira? No hizo nada malo. Note que a veces nosotros no tenemos que hacer nada malo para provocar envidia en otros. Dios nos ayude a todos nosotros. Pero note lo fatal que es esto. La envidia dice que llevó a Saúl a perseguir a David y a intentar matarlo varias veces. Solo Dios no le permitió que llevara a cabo aquel plan. Hay un último ejemplo, y este es el ejemplo de los fariseos y Jesús. Mire lo que dice Mateo 27. Mire cómo la Biblia no esconde, amado hermano, cuántas cosas suceden, que provoca en la vida del ser humano estas cosas de las cuales el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia. Capítulo número 27 del Evangelio según San Mateo. Mire lo que dice aquí, gloria sea al Señor. Poderoso es Dios. Aleluya. Hay un encabezado aquí, gloria sea el Señor. Jesús ante Pilato. Pilato interroga a Jesús en el verso número 11, pero mire lo que dice en el verso número 17. Ahí hay otro encabezado en el verso 15. Jesús sentenciado a muerte.
Mire lo que dice el verso 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía, mire el 18, sabía que por envidia le habían entregado. Note lo que llevó a los fariseos, a los religiosos de aquel tiempo, a los que tenían conocimiento de las Escrituras, a los que llevaban paso a paso la ley de Moisés. Miren, entregaron a Jesús y lo entregaron para muerte. Su envidia le cegó a la verdad. Mire qué tremendo. Note que el apóstol Pablo no está dando este listado y poniendo estas cosas porque sean cosas pequeñas, cosas insignificantes. No, son cosas dañinas para la vida del creyente, porque la carta del apóstol Pablo no se la mandó a los de afuera, no es para los inconversos, es para los hermanos en la fe. Retornemos a 2 de Corintios y miramos qué otra palabra aparece en ese listado. Poderoso es Dios. Mire lo que dice después: gloria sea el Señor, de contienda. Ya vimos lo que es la contienda, ya vimos lo que enciende la contienda, ya vimos las envidias, pero aparece algo más y habla de las iras. ¿Quién de nosotros se ha irado alguna vez? Montón de veces. Algunos son bebés apenas y ya están airados, hermano. ¿No le dieron la leche? Y está irada esa criatura y hasta rechaza. Cuando se la vienen a dar, rechaza el biberón. ¿Por qué? Porque está molesto, enojado. Y algunos se ponen colorados, hermano, y empuñan las manos. Todavía hay gente grande que cuando se enoja se pone colorada. Note que por eso él menciona, dentro de esto, él menciona la ira. ¿Es algo que aparece en nuestra vida? Claro que sí. La ira se refiere a un estado emocional caracterizado por sentimientos de enfado, de intensidad. Puede ser causado por sucesos internos. ¿Ha conocido gente que usted no le ha hecho nada y está molesta? Y uno dice, ¿y este qué? ¿Y esta qué le pasa? Pueden ser sucesos internos y externos. Sentimos ira, mire esto, sentimos ira porque la ira moviliza a actuar, a defendernos, a luchar. O sea, ella no es malo que esté, pero debemos aprender a controlarla. En situaciones que no nos parecen justas, allí es que ella aparece. Ejemplo, el caso de David, cuando dictó su propia sentencia de pecado. Dice que Natán llega y le cuenta y le dice, ¿sabes? Hay que enjuiciar a un hombre. Y le dice, ese hombre tomó una corderita, un pobre solo tenía una corderita, y ese hombre adinerado la tomó y la mató y la comió con sus amigos. ¿Qué le haremos a este hombre? Y David se enfurece de oír el hecho y entonces dicta sentencia, ese hombre es digno de muerte. Y Natán le responde, ese hombre eres tú, David. Dice que él se enojó y precisamente por esa ira de lo que le habían hecho a otro, esa es la ira que no es mala. Cuando yo me indigno, no por lo que me han hecho a mí, me indigno por la injusticia que le han hecho a otra persona. Y eso lo encontramos en 2 de Samuel, en su capítulo número 12 y su verso número 15. Está la historia de Betsabé y también de la muerte de su esposo, de cómo David mandó a matar a su esposo. Pero hay otro ejemplo de ira que no es mala. Y es ese momento cuando Jesús entra al templo. Vayamos a Mateo capítulo número 21. Mateo 21, gloria sea al Señor. Jesús entra al templo
encuentre las mesas, encuentre a la gente haciendo mercado en el templo, en la casa de Dios, en el lugar que es para orar al Dios del cielo, para acercarse a la presencia de Dios, y encuentra todo lo que la gente está haciendo allí. Su verso número 12, purificación del templo, es el encabezado allí. Verso 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y miren su enojo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Poderoso es Dios. Note entonces esto, note que la ira ha sido dejada en nosotros, pero debemos aprender a manejarla. Si yo me airo por lo que me hacen, si yo me airo, amado hermano, por las acciones de otro, cuando no me demuestran cariño, cuando no me demuestran respeto, cuando no me dan, entre comillas, mi lugar, cuando yo me airo por esas cosas, yo tengo que buscar en mí, escanear. ¿Será por orgullo? ¿Será porque me amo más a mí misma, que eso me molesta? Usted no ve a un Jesús que se molestara porque no le daban a él reverencia, porque no lo amaran. No, hermano. Cuando él se enojó porque la casa de Dios le habían faltado el respeto y habían cambiado para lo que la casa de Dios era, y la gente lo había cambiado. Pero cuando yo me airo por cosas que a mí me hacen, entonces yo tengo que analizar, quizás tengo mucho orgullo, quizás me amo demasiado a mí misma. Quizás yo no soporto que no me respeten. ¿Por qué no soporto eso? Acuérdese que el respeto no se exige. El respeto se gana, hermano. Ese no se exige. En cierta manera lo estoy diciendo. Porque habrá gente, gloria sea al Señor, que va precisamente a darle a usted su lugar. Dios permitirá que le den a usted su lugar y que le sea dado lo que usted y yo merecemos. Cada uno de nosotros debemos pedir a Dios nos ayude a ser controlados por su espíritu y no por la carne. ¿Por qué? Porque todos de alguna manera nos airamos. De hecho, la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, me airo. Bueno, puedo airarme, pero, gloria sea al Señor, tengo que controlar esa ira y no llevarla al pecado. No darle lugar al enemigo en esa ira. Gloria sea al Señor. Tengo que cuidar eso. No se debe poner el sol sobre mi enojo. No puede ser que yo me airo hoy, pasó el siguiente día, 8 días, 15 días, un mes, un año, y yo sigo con la misma ira retenida. Dios nos ayude a todos nosotros. Retornemos a 2 de Corintios, porque necesitamos ver la otra palabra o el otro pecado del cual el apóstol Pablo les estaba hablando a los corintios. Miren lo que dice, gloria sea al Señor. Aleluya. Dice iras y luego aparece la palabra divisiones. Gloria sea al Señor. Note que esta palabra también aparece en ese listado de 2 de Corintios 12:20. Aparecen entonces aquellos que causan divisiones. Quiere decir que ya para ese entonces, amado hermano, había, gloria sea al Señor, un peligro fuerte de que hubiesen divisiones dentro de la iglesia. Y para entender un poquito más, vayamos a Romanos, que ahí también el apóstol Pablo es quien le habla a los hermanos de Roma, gloria sea al Señor, y les menciona acerca de las divisiones. Capítulo número 16. Y su verso número 17 y 18. Mire lo que dice. Capítulo 16, verso 17. Mas os ruego, hermanos, mire de lo que ellos tenían que fijarse. Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos,
en contra de la doctrina. Note que ellos tenían que abrir bien sus ojos, estar claros en la doctrina que se les había enseñado, la doctrina de la palabra de Dios, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Verso 18, porque tales personas, mire esto, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras, mire cómo habían llegado ellos, con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones, ¿de quiénes? De los ingenuos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo esforzarme, amado hermano, por aprender bien la palabra de Dios. Porque una vez que yo aprendo bien la palabra de Dios, la enseñanza, la doctrina de las Sagradas Escrituras, yo estaré protegida contra eso. Ese conocimiento de la palabra me ayudará a mí, gloria sea al Señor, a no dejarme llevar. ¿Por qué? Por el engaño, por aquellos que estaban buscando, amado hermano, dividir. Poderoso es Dios. Por eso es que Él alerta a los hermanos. Y note lo que Él les dice. Esas personas, les dice, no trabajan para el Señor, no son de parte del Señor. El apóstol advierte que son personas en contra de la doctrina y que solo se sirven a sí mismos, a sus propios vientres. Se sirven a ellos mismos y no al Señor y no a los hermanos. Prácticamente son, amados hermanos, personas que solamente querían, gloria sea al Señor, hacer mercadería de la iglesia. Note que engañaban a los ingenuos. Nosotros debemos de esforzarnos por aprender las Sagradas Escrituras. Debemos esforzarnos, amado hermano, por aprender bien. No dejarnos llevar, gloria sea al Señor. Debemos escudriñar la palabra y pedir a Dios discernimiento. Gloria sea al Señor. Gloria sea su nombre para siempre. Y hablando un poco de esto, gloria sea al Señor, aquellos que analizan estos temas, gloria sea al Señor, mencionan que una de las cosas que hace una persona que le gusta dividir, dice que usa lisonjas para engañar. ¿Qué significa eso? Palabras agradables, que me gusten a mí, que me hagan sentir bien, para prender el corazón de los descontentos, de los ingenuos. Y da un ejemplo, gloria sea el Señor, que es el ejemplo de Absalón. Mire lo que hacía Absalón. Dice la Biblia que Absalón estaba descontento con su padre. ¿Quién era su padre? Era el rey David. Y Absalón dice que se situaba a las puertas de la ciudad, donde se administraba justicia. Y mire lo que hacía. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien, le dice, te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Mire, eso es lo que es, gloria sea al Señor, la lisonja. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así, dice la Escritura, robaba Absalón el corazón del pueblo. Desviaba el corazón del pueblo hacia él. Mire qué tremendo. Entonces, el apóstol, note que el apóstol Pablo está alertando a la iglesia. ¿Por qué? Porque estas cosas se daban desde hace mucho
tiempo. Además de eso, se dice que una persona que le gusta dividir, gloria sea al Señor, dice que esta persona miente, calumnia con descaro, con tal de alcanzar sus fines. Y la mentira, hermano, no viene de Dios. La calumnia no viene de Dios. Eso no es de un creyente, gloria sea al Señor. Eso es lo mismo que hicieron los escribas y fariseos. Cuando ellos sintieron envidia de Jesús, que llevaba más gente que ellos, entonces pagaron testigos falsos. Cuando Esteban, gloria sea al Señor, ellos lanzaron la acusación de Esteban y dijeron, él lanza blasfemias en contra del templo, en contra de la ley de Moisés, en contra, gloria sea al Señor, de la palabra. Dice que tuvieron que pagar testigos falsos, porque no era verdad. Note entonces, gloria sea al Señor, que ya hay ejemplos desde hace mucho tiempo de estas cosas que al día de hoy están sucediendo. Segunda de Corintios, volvemos una vez más porque el tiempo nos está avanzando, gloria sea al Señor, y hay unas 2 o 3 palabras ahí todavía. Aparecen las divisiones, pero aparecen también ¿qué? Las maledicencias. ¿Cuántos saben qué es una maledicencia? No muchos sabemos, esa palabra casi no la manejamos. Mire lo que es. La maledicencia es la acción de maldecir. No voy a preguntar si usted maldice, pero es la acción de maldecir o difamar a alguien. O sea, la persona acostumbra a hablar mal de los demás, calumniar, difamar, dando a conocer. Mire qué tremendo. La persona puede dar a conocer una verdad, pero de forma maliciosa. Mire qué tremendo es la maledicencia. O sea, a veces decimos maledicencia, pero no sabemos en sí qué es. Y puede en un momento dado, esta carne pecaminosa puede llevarlo a cabo, y hoy sabemos que es un pecado delante de Dios. Esa acción de maldecir, hay personas que cuando se enfurecen, maldicen, hermano. Eso no es correcto. Difamar a alguien, eso no es correcto. En otras palabras, gloria sea al Señor, si hay algo que yo tengo que decirle a alguien, debo decírselo frente a frente. Mire lo que dice Levítico, y ya con esto vamos concluyendo. Levítico capítulo número 19, que ahí nos habla un poquito, gloria sea al Señor, y su verso número 16. Mire lo que dice, verso 16 de Levítico 19, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás con la vida de ¿quién? De tu prójimo, yo Jehová. Note que eso era algo que estaba prohibido, no vas a andar chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, y automáticamente le coloca un sello, yo Jehová. Regresamos, gloria sea al Señor, a 2 de Corintios, porque ya vamos concluyendo con ese listado, gloria sea al Señor, que dio el apóstol. Y ahí aparece, la otra palabra que aparece es murmuraciones. Y la murmuración es un comentario que se hace de una persona que no está presente. La persona no está ahí y yo hago el comentario, tratando que no se entere y con finalidad de hacerle daño o de molestarle. Note que estas son palabras, gloria sea al Señor, que, amado hermano, en un momento dado, cualquier creyente puede caer en eso. Éxodo capítulo número 15, que ahí es donde nos habla, gloria sea al Señor, un poquito acerca de eso. Y estamos viendo este listado, amado hermano, gloria sea al Señor,
Porque el apóstol le está diciendo a la iglesia: yo espero que antes que yo llegue, ustedes puedan quitar estas cosas de entre ustedes. Capítulo número 15 y su verso número 22. Gloria sea al Señor. Y ese es el momento, gloria sea al Señor, cuando el pueblo, gloria sea al Señor para siempre, amado hermano, murmuró: poderoso es Dios, y que fue de desagrado delante de Dios aquellas murmuraciones que el pueblo hizo. Gloria sea al Señor para siempre. Poderoso es Dios. El verso 22 del capítulo número 15 de Éxodo, gloria sea al Señor. Y en el verso número 24, mire lo que dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Note que estaba esa murmuración en el pueblo. Comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando que no se entere y con finalidad de hacerle daño o de molestarle. Poderoso es Dios. Dios nos ayude, amado hermano, a todos nosotros. Y note que cuando nosotros nos adentramos a buscar el significado de estas cosas, yo me sorprendía. Con la mayoría de ellas yo me sorprendía. Y yo decía: verdaderamente necesitamos la ayuda de Dios. Verdaderamente necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos la misericordia de Dios. La Escritura no se equivoca cuando dice: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, hermano. Alguien dijo: si fuera por su justicia, desde hace mucho Dios hubiese tratado conmigo. Pero gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por su bondad, amado hermano. Gracias a Dios por esa fidelidad que Él tiene. Gloria sea al Señor. Y que son atributos de Él, que Él no hace fuerza para ponerlos por obra. Están en Él, su fidelidad está en Él. La Escritura dice que aunque nosotros hayamos sido infieles, en ocasiones hemos sido infieles, hermano, pero Él permanece fiel a cada uno de nosotros. Por eso nuestro Dios es maravilloso, es sorprendente, gloria sea al Señor. Y por eso cuando venimos, gloria sea al Señor, aquí a su casa o allá en nuestra casa o en la calle, hermano, verdaderamente debemos admirar lo que Él hace, verdaderamente debemos adorarle, gloria sea al Señor, porque Él no se parece en nada al hombre, Él no es como el hombre, gloria sea al Señor. Note que el apóstol estaba previniendo a la iglesia, gloria sea al Señor, y le estaba diciendo a la iglesia: estas cosas no deben estar en ustedes. Sigue la soberbia, pero de eso hablamos anteriormente, los desórdenes. Note que todo eso la iglesia debía ubicarlo, gloria sea al Señor, porque es algo, amado hermano, que es pecado delante de Dios. ¿Y dónde vemos que es pecado? Vayamos a Gálatas, donde el apóstol lo dice claramente. En su capítulo número 5, gloria sea al Señor, y su verso número 20. Una vez más, él trae este listado y se lo dice a los Gálatas. Y lo que dice al final es lo sorprendente. Mira el verso 20 del capítulo 5 de Gálatas: idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Mire lo que agrega: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y cuando yo leía esto, de veras que a mí esto me deja en qué pensar.
los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero Dios es tan bueno. Así que del versículo 22, Él coloca la solución. Mas el fruto del Espíritu, ahí está. ¿Quieres contrarrestar todo esto? No te preocupes. Esto ni siquiera viene de ti, esto viene de Dios. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, tú las puedes tener en abundancia. Esas cosas no se restringen para el creyente, gloria sea al Señor, pero debemos de buscarlas a través de su Espíritu Santo, gloria sea al Señor. Y note que ahí nos damos cuenta que nosotros no podemos, gloria sea al Señor, llevar una vida independiente del Espíritu Santo de Dios. Nuestra vida debe estar adherida, gloria sea al Señor. Nuestra vida debe de estar caminando en el Espíritu, gloria sea su nombre, para poder vencer todas y cada una de las obras de la carne. Gloria sea al Señor. Colóquese de pie en esta hora y podamos, amado hermano, hacer esa oración al Dios del cielo, pedirle a Él que nos ayude, pedirle a Él, gloria sea al Señor, que obre en nosotros, y por qué no decirlo, darle gracias por lo que ya Él ha hecho en nuestras vidas. Señor y Padre, muchas gracias, Dios Todopoderoso. Gracias por su palabra, gracias por alertarnos, gracias, Señor amado, por no encubrir de nosotros la verdad. Gracias, Dios Todopoderoso, porque hay oportunidad, oh Dios eterno, porque su Espíritu Santo está para nosotros, porque su Espíritu Santo es quien nos provee de todo lo necesario, Dios mío, para vencer esta carne, para, Dios mío, vencer los deseos de la carne, para matar las obras de la carne, Dios eterno. Gracias por su Espíritu Santo, gracias por su palabra, Dios mío, gracias por cada alerta que usted nos hace. Gracias, Dios Todopoderoso, por ese amor suyo para nosotros, Dios eterno, por esa gracia maravillosa, Dios mío. Gracias por su palabra. La Iglesia Cristiana Volvamos a Dios en Puerto Barrios, Izabal, presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, comuníquese con nosotros al teléfono 57 22 90 96, 57 22 90 96. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Lo esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.